escuchar, según ellas, qué significa esta decisión de la Corte ayer sobre el uso de la marihuana para 4 de 120 y tantos millones de mexicanos. Como cada jueves, gracias Marcela Guerra. Hola, Ruth Chavalera. gracias. Y la invitada especial Marcela Torres. ¿Cómo están las tres? Bien, muy bien, gracias. Gracias por venir. Y bueno, pues un tema sin duda importante, una decisión histórica, ya se ha dicho, me parece, en muchos ámbitos. Y si ustedes se despojan de sus ataduras políticas, yo quisiera que me contestaran a favor o en contra, no tanto de lo que decidió ayer la Suprema Corte, sino de lo que podría venir, la legalización de la marihuana en nuestro país. Bueno, yo estoy a favor del debate. Creo que el debate tiene muchas aristas. Eso va a ser un debate transversal, un debate sin duda muy profundo y además polémico. No va a ser fácil porque hay muchos enfoques. El principal es la salud pública, pero también hay un enfoque económico, y hay que ver un enfoque científico, y yo creo que hay que estar abiertos al debate. Hace 6 meses yo lo propuse, y creo que todo el mundo se empezó a persignar. Entonces yo creo que ahora, a través de esta nueva decisión de la Corte, pues creo que se va a dar un debate serio, responsable, por lo menos en el Senado de la República, así lo plantearemos, así estaremos ahí en medio de ese debate, y poner como centro a la persona. Finalmente las personas son las que responsablemente deciden sobre su vida y sobre sus actos. Ruth, ¿qué dices? Yo estoy a favor de lo que determinó la Corte y aparte del debate, por supuesto. O sea, estoy a favor de lo que determinó la Corte, pero hay un problema que se tiene que resolver antes de lo que la Corte determinó, y que es precisamente tener infraestructura, tener normatividad, reglamentación, o sea, una serie de instrumentos y herramientas que se tiene que construir. No sé si el debate vaya a construir eso. Los que sí lo tienen que construir son el Congreso de la Unión, y no comenzó este debate en esta legislatura, comenzó en la 60 legislatura, se intentó, no se pudo, se intentó en la 61, no se pudo, en la 62 tuvimos una comisión de política de drogas, había hasta una estigmatización de quienes estábamos en la comisión, y era una cuestión que se tenía que debatir ya, que se tenía que definir, porque lo que ocurrió es que en lugar de que el Poder Legislativo fuera el que determinara cuál era la línea a seguir, la determinó la Suprema Corte de Justicia. Entonces, en esos términos me parece que qué bueno que lo determinó así, nada más que ahora hay que discutir, debatir qué sigue, qué vamos a construir, porque no es nada más determinar que sí y ahora dejan las cosas así. Creo que la salud, la prevención y las herramientas que se requieren todavía falta construirlas. Senadora. Pues yo veo 2 caminos dentro de esta decisión. La primera es cómo afectar a las redes de narcotráfico, y creo que la medida en ese sentido puede ser efectiva, es afectando sus finanzas. Y en este sentido, la legalización, pues ya hay amplia experiencia en el mundo de que es la única manera realmente de que bajen los precios y que deje de ser tan atractivo negocio. En ese sentido, muy a favor de la medida y de que se pueda ir quitando recursos económicos a todas estas redes de crimen organizado que creo que han traído pues una gran descomposición a la convivencia en México. Por otro lado, está el aspecto de la salud, que creo que yo coincido absolutamente tanto con Ruth como con Marcela. Hay que debatir, hay que poner en el centro la salud de la persona, el bienestar de la persona, y debatir cómo vamos a caminar en este sentido. ¿Cómo es que ya tenemos un alcoholímetro, pero qué va a pasar en el caso del uso de la marihuana? ¿Cómo vamos a medir que no vaya a haber más accidentes si los jóvenes y adultos están manejando bajo efectos de la droga, etcétera? Hay un camino largo todavía que recorrer en este tema. Es un terreno efectivamente desconocido para México. Estamos entrando a un tema en el más bien muy conocido, pero hay que darle forma, hay que tener estrategias y reglas. El Código Penal, no hay que criminalizar a los grupos más vulnerables, que son a los que criminalizan, o sea, los jóvenes ahorita, las mujeres. Ahora, cuando ustedes hablan de debate, parece muy abstracto, perdón que se los diga, porque hemos debatido ya, incluso con este tema de la Suprema Corte se ha debatido durante meses el asunto. Sí, pero un debate serio significa una discusión profunda con expertos, con todos los sectores de la sociedad. Era un tema tabú. Pero no era un tema tabú. Yo creo que más que tabú tenemos que reglamentar. Ahora hay que si me pregunta estoy a favor o en contra, bueno, pues creo que estaría a favor del uso libre por parte de los adultos, pero por ejemplo, hay varias cuestiones. ¿Cómo vamos a reglamentar que en los espacios públicos los menores de 18 años no consuman? ¿Cómo vamos a reglamentar el que no se incrementen los accidentes si estás bajo el efecto de esta droga? ¿Cómo vamos a reglamentar qué tanto es lo que puedes sembrar y qué tanto puedes usar? Ahora, se los pregunto porque sí ha habido un señalamiento respecto a los legisladores específicamente, y luego vamos a la reacción de la Presidencia de la República de ayer, que fue además muy criticada. ¿Por qué tomar esta decisión la Suprema Corte cuando
correspondería por lógica a los legisladores, quienes parecieran en muchos casos no querer perder popularidad sobre un tema que es tan espinoso y tan polémico como la marihuana? Es muy sencillo. Cuando se ha tratado, ya lo dijo Ruth, lo dije yo, cuando se ha tratado de abrir el debate, hay ciertos grupos de poder que lo vuelven a cerrar. Pero que lo vuelven de poder a cerrar. adentro, sí, afuera. en todos lados, por todas partes. Ahora, aquí hay algo muy importante. ¿Quién debe de tener el control de la situación de la legalización o de las drogas? En este caso la marihuana. ¿Lo deben de tener los narcotraficantes, el crimen organizado, o lo debe de tener el Estado? Entonces ese ahí es el tema. El Estado es a quien corresponde tener el control, la administración de todo ese tipo de situaciones. Entonces estamos a favor de la apertura del debate y que el Estado haga lo que tiene que hacer al respecto. Y también Marcela dice algo muy correcto, hay que medir precisamente y poner candados, porque finalmente, ¿ahora qué pasó? Pregunto, metieron a la cárcel a 8 personas que ya creían que porque la droga ya se estaban fumando sus churritos, ya andaban en la vía pública haciendo sus relajitos, ahorita están en la cárcel. Cuidado, señores, esto no es la legalización, esto es una apertura del debate. Pero no es un delito en sí mismo que estén, pero ya los metieron fumándose su churro. En realidad eso no debería de suceder. No, porque la vía pública no, porque hay una legislación ya sobre la ley de salud les permite tener determinada cantidad de droga. Yo creo que ya traían más, en la vialidad. claro, pero estaban por algo. O sea, no está criminalizado el que lo usan, pero sí los meten a la cárcel. Cuando ese es el problema que tenemos que discutir, cómo cambias código penal, cómo procuras justicia, cómo haces lo que ya estaba establecido y cómo construyes lo que falta. Bueno, habría que ver por qué los metieron. No pueden comercializarse. Hasta ahorita no es todo menos comercializarse. Pero y además es para esas 4 personas nada más, no es para todo México, es para ahorita para esas 4 personas. Hay una tabla de consumo de diferentes. Pero hay que abrir el debate, seguir en el debate y que el debate en el centro debe estar en el Poder Legislativo. Y en otras el debate tiene que estar los derechos de las personas, o sea, hay que poner en el centro del debate los derechos de las personas y sobre eso discutamos cómo podemos construir todo el esquema normativo, todo el esquema de herramientas para poder atender a los adictos, la justicia alternativa, por el desarrollo ejemplo, personal. Ese fue el argumento, sí, la decisión personal de hacer contigo lo que quieras, con tu cuerpo, sin afectar a los demás, y me parece que es un argumento poco rebatible, ¿no? Y también creo que hay un punto básico. Creo que la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la iniciativa privada y las organizaciones de la sociedad civil tenemos que enfocarnos a la prevención de adicciones. Una cosa es el uso recreativo, en el que tienes la libertad de usarlo cuando quieres relajarte, cuando quieres divertirte y no volver a usarlo a lo mejor en meses. Y otra cosa es depender de una sustancia para poder disfrutar de la vida. Entonces creo que es muy importante sí ahondar en todas las políticas de prevención de adicciones, que incluya la marihuana y otras sustancias, el alcohol, por ejemplo, que tenemos enormes cantidad de muertes al año por abuso de alcohol. Y ahora estamos hablando de otra droga más, otra sustancia. Entonces creo que sí hay que incidir en los temas importantes y es la prevención de las adicciones. Ahora la noticia es que ya se consume, es decir, el que no esté regularizada no quiere decir que no se consuma. Ya se consume y en los últimos años no se ha incrementado su consumo. O sea, sí ha habido más gente experimentadora, pero no se ha aumentado según las cifras de las propias instituciones que revisan las estadísticas. O sea, no se ha incrementado el número de personas que lo consumen de manera permanente. No hay muertes. Hay que ver qué va a pasar con la producción masiva. Con los fumadores. ¿Permitida, no es permitida? En otros países, sí, en otros países tampoco hay un incremento en el consumo cuando se legaliza. Creo que la medida en sí es importante, como dice Marcela, ver pros y contras, pero más allá, ver cómo nos vamos a organizar para reglamentar su uso, qué cantidad, cuándo manejar, cuándo no, cómo detenerlos. Menores de edad está prohibido de antemano, ya se han dado disertaciones al respecto. Ahora, el tema de la presidencia de la República no es un debate que nos tomara por sorpresa, no es un debate inesperado, ya se había pospuesto incluso una semana. Ayer uno de los fundadores de SMART me decía es una respuesta estéril, una respuesta que no aporta, que parecía impreparada, que parecía que el gobierno de la República no estaba listo para dar una respuesta contundente respecto al tema. No, yo te voy a decir qué pasa. O sea, yo creo que el gobierno de México tiene que ser muy cuidadoso en cómo posiciona, porque ahora estamos en el centro de la atención mundial.
O sea, viene ahorita la discusión en Perú, luego viene en un gas en Nueva York. O sea, vienen todos los debates precisamente de la revisión de las políticas de drogas en los países de la región y principalmente en Estados Unidos. Y México ahorita es determinante en lo que está discutiendo. Ahorita estamos en un problema porque apenas estamos construyendo una discusión que a lo mejor ya deberíamos haber dado, un debate que debemos de haber dado, pero tiene que ser muy cuidadoso qué mensaje va a dar hacia el exterior. Entonces yo creo que en ese contexto el presidente ha sido responsable, el gobierno mexicano ha sido responsable en esperar a que los ciudadanos también, a que la gente que debate al interior del país, pues tenga una posición también y se le respete. ¿Qué opinas de la respuesta de la presidencia ayer? Pues mira, creo que nos corresponde a todos, no es exclusivamente al presidente. Yo coincido con lo que dice Ruth, yo creo que es tú lo acabas de mencionar, ya se consume marihuana desde hace mucho tiempo en México, con permiso o sin permiso. Sin embargo, ¿cuál debe de ser la postura oficial de un gobierno? Creo que sí merece un tiempo de análisis con responsabilidad para saber qué postura, ¿no? La primera pregunta sería, ¿hasta dónde es dañino? ¿Qué tanto se puede consumir sin que afecte tu salud en lo general? Creo que esas son preguntas que los científicos deben de respondernos, que el gobierno hace bien en esperar a que haya una respuesta de los científicos, y la única ventaja que sí veo muy obvia es darle finalmente a las finanzas de los cárteles. Esa es la gran ventaja. Esa es la gran ventaja para mí. Sigue siendo para mí un problema económico, un problema también de salud pública, pero también un problema, un asunto ético. Un asunto ético de moralis, que quiere decir que cada quien es responsable de su propia moral, de su propia decisión, de su propio ethos. Entonces, yo no veo ningún problema, la verdad, yo no critico, igual pienso igual que Ruth, con la respuesta inmediata de la Presidencia de la República. Yo creo que lo importante de todo esto es la participación de los sectores sociales en el debate general. Ahora tenemos que concluir, pero quisiera preguntarles, ustedes son mujeres que están en unas situaciones, en unas posiciones de poder importantes que pueden influir, ¿van a defender el sí o el no a la legalización? Yo no lo veo tan categórico. En mi caso, yo estoy a favor de la apertura del debate y sí estaría a favor de una legalización con argumentos sólidos, sí, claro que sí. Yo estoy a favor de lo que hizo la Corte y a favor de que se construyan las herramientas necesarias para poder atender esta problemática. Así es. Yo también estoy a favor, creo que tenemos que escuchar a médicos y expertos, pero creo que hay que reglamentar el asunto. Ya se hace, sin embargo, el Estado tiene la obligación de tutelar la salud y proteger la salud de las y los mexicanos. En ese sentido, pues una respuesta muy con conocimiento de causa, con mucha profesionalidad y no una respuesta rápida de sí o no. Creo que hay que analizarlo. La Corte ya abrió la puerta. Ajá. Gracias a las tres. Gracias. Buenas noches.